Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a la 31ª Cátedra Manuel María Madiedo y la 12ª sesión del Seminario Permanente en Historia Económica, Social y Política. Estos dos eventos se han unido el día de hoy para presentar a la doctora Tatiana González Lopera con su tema Construyendo redes de parentesco en la provincia de Antioquia del siglo XVII. El día de hoy, la doctora Maribel de la Cruz, la directora del Laboratorio de Investigación Histórica en Estudios Coloniales, presentará a la doctora Tatiana. Adelante, profesora. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la doctora Tatiana haber aceptado nuestra invitación para exponer su tema, que fue parte de su tesis doctoral sobre construcción de redes y parentescos familiares, que es un trabajo que ella hizo bastante bien interesante y que consideramos que nos puede aportar muchas cosas a varias de las investigaciones que los estudiantes del laboratorio vienen realizando y también investigadores particulares que hoy nos acompañan. Bueno, la doctora Tatiana González Lopera es antropóloga y doctora en Historia y Estudios Humanísticos. Es profesora del pregrado en Desarrollo Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, con más de 20 años de experiencia en docencia e investigación en historia social y económica. Actualmente lidera un proyecto sobre las cajas reales de la provincia de Antioquia en los siglos XVII y XVIII. Entre sus publicaciones más recientes destacan Honor, Linaje y Sangre como Capital Social en 1729 y la Caja Real de Antioquia, la serie de Cargo y Data como fuentes para la historia económica colonial. En sus investigaciones recientes incorpora el análisis de redes sociales para explorar vínculos de poder, linaje y circulación económica en el periodo colonial o el periodo de la monarquía hispánica de la historia de Colombia. Bueno, con nosotros la doctora Tatiana González. Profesora Maribel, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acompañándolos esta semana aquí con la conferencia y con el taller de redes económicas, de redes sociales que estamos haciendo en el laboratorio. Cuando la profesora Maribel me invita qué pena, me voy a parar. Cuando la profesora Maribel me invita a acompañarlos en este ejercicio, la propuesta justamente fue, podemos avanzar la diapositiva, hablarles un poco de cuál fue el proceso de la construcción de las redes sociales que hice que hice para poder avanzar en mi proyecto de tesis. Entonces, primero les voy a presentar en qué consistió, cuál es el tema general de la tesis y empezaré a presentar diferentes aspectos para la construcción de las redes que hice. ¿Y a dónde me llevó eso? ¿Cierto? Porque uno de los elementos fundamentales es por qué utilizar análisis de redes sociales y enfoque relacional en este tipo de investigación. El análisis de redes sociales no se trata solamente de ver quiénes están conectados, sino cómo esas conexiones configuran estructuras, jerarquías y flujos. Me disculpan, estoy un poquito nerviosa, media que vaya hablando se me van a ir quitando los nervios y ya vamos a sentir más en confianza. O sea, uno puede tener 20 años de docencia, pero de todas maneras cuando llega un escenario nuevo se lo cogen los nervios. Vamos a volver sobre esta diapositiva más adelante cuando les explique un poquito de qué trata todo este ejercicio. Entonces, la tesis, el ejercicio de esta tesis o la idea de esta tesis propuesta pues para el doctorado de Historia y Estudios Humanísticos de la Universidad Pablo de Olavide nace aquí en la Universidad de Cartagena. Esa es una de las cosas que siempre voy a recalcar y siempre se lo voy a agradecer a la profesora Maribel. Vine en el 2018 al seminario, ¿cómo se llamaba ese seminario? Seminario de Historia Económica, Seminario Internacional. De Historia Económica.
de historia económica, y tuve la posibilidad de conocer a varios, en ese momento, ahora ya es doctor y todo, en ese momento era estudiante, el profesor James Torres, que traía sus primeros grafos de redes sociales, y yo veía eso y yo decía, wow, qué maravilla poder generar ese tipo de imágenes para poder contar algo. Y yo decía, yo quiero saber más, yo quiero saber más. Y con los profesores invitados desde México que estuvieron acá, metí la pata horrible, porque lo primero cuando me dijeron, no, es que las redes sociales, yo, pero es que en el periodo colonial se habían redes sociales, y me miran todos serios y me dicen, es que no estamos hablando de Facebook, ni de WhatsApp, ni de Twitter. Yo, ups, qué pena. Y de ahí dije, no, este tema me interesa, me quiero meter por aquí, quiero seguir investigando por este lado, quiero saber qué es eso de las redes sociales, porque me parece que es una mirada muy interesante, y arranqué por ese lado. Yo traje en esa época a un personaje que sigue siendo el personaje protagonista de esta historia, que es el capitán Juan Vélez de Rivero, quien llegó en la década de 1660 a Antioquia, se casa, recibe en dote 1.000 pesos de oro de 20 quilates, y luego 40, 50 años después, cuando hace sus 3 testamentos, que son muy seguidos los 3, él muere más o menos en 1733, declara una fortuna increíble, haber dotado a sus hijas a todas en 1.000 pesos de oro, haberle devuelto la dote a su esposa, haberle adelantado legítimas a sus hijos, y fuera de eso tenía una cantidad de bienes en tierras, y yo decía, bueno, ¿y el éxito económico de este señor de dónde viene? A este señor me lo encontré cuando estaba haciendo la tesis de maestría, que era específicamente sobre el tema del matrimonio, y me interesaba mucho el ejercicio de las dotes, o sea, cómo entender esa parte de la herencia en vida que se le da a la mujer al momento de casarse, y cómo la dote se convierte en el capital semilla de esta sociedad, de esta nueva sociedad económica que surge a través del matrimonio. Entonces me metí por ese ladito y dije, yo quiero seguir a este personaje y entender cómo son sus relaciones las que le van a permitir ese éxito económico, ¿cierto? Porque él llega sin absolutamente nada. Y es muy bonito porque fue a través de empezar a reconstruir la red, ahorita voy a hablar un poquito más de esto, que me va a permitir entonces llegar a entender cómo es el matrimonio un elemento central. Bueno, ya eso lo tenemos intuido, nos lo han dicho muchas veces, pero aquí se visibiliza de una manera particular cómo a través del matrimonio, esa elección del matrimonio se convierte en un elemento central dentro de las familias del periodo colonial, en este caso de las familias antioqueñas de este siglo XVII y parte del siglo XVIII, y que en esa elección matrimonial entran muchos factores a participar. Entonces, ese título, ¿cuáles son esos factores que yo voy a perseguir? Básicamente es el capital social, que van a representar el honor, el linaje y la calidad de la sangre. Y para el Nuevo Mundo, la calidad de la sangre está vinculado no en ser necesariamente cristianos viejos, sino en no ser mestizos. Ese es básicamente pues como el ejercicio. Entonces, fue pues la tesis que tuve el gusto de sustentar hace aproximadamente un año, y del cual la profesora Maribel fue una de mis lectoras. Entonces, vengo al caso, justamente persiguiendo a Juan Vélez, al capitán Juan Vélez de Rivero, pero yo traía una deuda también de la tesis de maestría, y era que en esa persecución de la dote encontré un caso muy especial, y era una chica blanca que huye de su casa un miércoles a medianoche, llega hasta el pueblo, huye de Atoviejo, lo que es hoy Bello, y se desplaza hacia Medellín y se refugia en la casa del cura del pueblo, porque su plan es casarse con su novio, que es Lorenzo del Escano. Y el problema, es un juicio hermosísimo de más de 120 folios, es que Lorenzo es mulato.
y hacen todo pues o sea, yo venía con una idea de todo este juicio, de una historia de amor truncada por el alcalde ordinario que había venido a meter mano y no los había dejado casarse, y yo digo, bueno, yo también tengo que entender esto, porque aquí justamente es donde voy a encontrar cómo es que se pone en entredicho el honor, el linaje y la sangre en un caso puntual. Entonces, en esta es la red de la familia que vamos a construir. En 2 puntos de esta red vamos a encontrar tanto a Juan Vélez como a Melchora de la Cerda, que es la mamá de Isabel. Más adelante les contaré por qué al papá no lo encontramos en esta red. Bueno, entonces yo dije, bueno, vamos a empezar a construir una red. Bueno, quiero hacer este estudio de redes, tengo que ubicar una población. ¿Qué población voy a trabajar? Ya lo tengo claro. Es Antioquia en este periodo colonial. Yo incluso desde el pregrado, yo me enamoré del siglo XVII. Yo decía, pero ¿por qué no hay más escritos sobre el siglo XVII? Porque siempre que busco información la encuentro para la segunda mitad del siglo XVIII, o está la información de cuando llegan los españoles en el siglo XVI. Yo quiero saber más del siglo XVII, cómo era esta sociedad. Estos ancestros nuestros que llegaron y se establecieron, pues en este caso en Antioquia, en estas montañas, ¿por qué llegaron hasta aquí? ¿Qué fue lo que los llamó? Entonces, yo ya tenía claro que era ese periodo, ya tenía claro que eran los casos de Isabel y Lorenzo y el caso de Juan Vélez, y había entonces que definir el vínculo que iba a analizar, ¿cierto? O sea, ¿cuál era esa relación que se iba a establecer? Y ahí fue cuando llegué al punto de, es una relación de parentesco. ¿Y qué voy a entender por parentesco? El parentesco consanguíneo, o sea, esas relaciones que se dan entre padres e hijos, pero el parentesco de afinidad es esencial, o sea, todo ese parentesco surge del matrimonio. Entonces, ¿cómo el matrimonio se convierte en un elemento de enganche ahí? Y fue justamente dentro de los resultados donde voy a encontrar cómo ese matrimonio va a jugar un papel especial dentro de todo, la elección de ese matrimonio va a jugar un papel especial dentro de todo este proceso. Las fuentes. ¿Dónde voy a encontrar información? En Antioquia ha habido desde finales del siglo XIX un interés innegable por el tema de las genealogías. No sé si será así en el resto de partes de Colombia, pero está muy asociado a una sociedad que está en un proceso de modernización que quiere mostrarse muy blanca. Eso es una cosa que hay que aclarar aquí. Quiere mostrarse muy blanca. Entonces, el señor Gabriel Arango Mejía empieza a construir una compilación de una obra que terminará, esta es la versión de la década de los 70, salió una primera versión a finales del 19, otras 2 versiones en la primera mitad del siglo XX, y su nieto, creo que es su nieto, ayuda a organizar y sale esta versión de la década de los 70, son 2 volúmenes, Genealogías de Antioquia y Caldas, y trae, claro, ¿él qué hace? Él mira quién es la élite de finales del siglo XIX en Antioquia y se va a buscar a todos sus ancestros y empieza a nombrar todos los españoles que llegaron y se establecieron en Antioquia, y fulano que llegó en tal año, y perano que llegó en tal año. Es un trabajo muy bonito, hecho a mano, hecho con fichas, cuando no había computador, ¿cierto? Cuando él tuvo acceso a todos los registros parroquiales. Pero él tuvo una característica especial en este ejercicio. Como era esa ideología del blanqueamiento, eliminó a los negros y solamente dejó a las indias que tuvieron relaciones con los españoles conquistadores. El resto de indias desaparecieron. Y cuando él había una línea familiar que no quería desarrollar, sencillamente sin información o no decía nada de esa línea. Y está marcado de tal manera que uno puede ir saltando
por entonces dice, no, se casó con Miguel Urrutia, entre paréntesis 541, entonces uno puede ir a buscar el registro 540, la familia 541 y ahí puede encontrar al señor Miguel Urrutia. Yo ya le he encontrado muchos errores, y errores que en parte son justamente por el mismo manejo de la información en papelitos, que se traspapelan esto, pero también que omite familiares, que omite esto, pero no importa, es el libro del cual parte. Y los genealogistas antioqueños les ha gustado mucho y en los últimos años han estado nuevamente retomando todo el tema de los estudios genealógicos por la nacionalidad que estaban dando España y Portugal a los descendientes de judíos sefardíes, porque resulta que a Antioquia llegaron uno, seguro, posiblemente dos judíos sefardíes, y realmente todos los antioqueños venimos de ellos. Entonces cualquier antioqueño que pueda demostrar su árbol genealógico hasta allá tiene de dónde mostrar esa ascendencia. Entonces se volvió a volcar todo el mundo a hacer y a consultar sus genealogías, y en esta página, en este portal de Genianet, donde uno puede hacer consultas abiertas, pero si se registra tiene un cierto nivel de acceso, y si es de pago mucho más, puede uno empezar a encontrar muchas redes genealógicas, que muchas de ellas están construidas sobre el texto de genealogías de Antioquia y Caldas. Pero ojo, tienen muchos errores. Uno tiene que saber identificar, como digo, cuál es como el usuario que está registrando la información, y a partir de ahí poder llegar específicamente a esa consulta ahí. Entonces era un ejercicio de triangulación de información donde yo debía ver 4 o 5 registros para poder validar la información, porque en algunos la información está incompleta, o no es una persona que tenga un soporte bíblico, pues de fuente primaria que le permita decir que el bautizo fue en tal, entonces hay mucha información que está en el aire. Y la otra fuente principal son los registros parroquiales de Antioquia. Con esa fiebre, hay una cosa que debo aclarar: toda la construcción de esta muestra se hizo durante pandemia. Entonces está uno encerrado en su casa. Yo tenía que pensar listo, no puedo ir a archivos, no puedo ir a nada, ¿con qué cuento? Logré recoger la copia de transcripciones que un personaje anónimo realizó de los parroquiales de Antioquia, de Santa Fe de Antioquia, de Medellín, de Río Negro, de Marinilla, y a partir de ahí empezar, pues como digamos, a validar información. Entonces primero los buscaba ahí, los confirmaba con Genianet, los confirmaba con genealogías de Antioquia y Caldas, y de esa manera fui construyendo esa información de relaciones, cómo están configuradas estas familias que me interesaban. Bueno, un segundito. Hay otra página que es la que es muy potente hoy en día, que es Family Search, pero yo en ese momento no sabía cómo usar Family Search. Entonces Family Search entró posteriormente, no en ese momento, y me ha dado muchas posibilidades. Ahorita les cuento una anécdota. Entonces tenía una cantidad de relaciones, o sea, un personaje es padre o madre de, o tiene su padre y su madre, es hijo de, es esposo de, es suegro de, es hermano de. Tenía una cantidad de individuos. Entonces lo primero que yo hice fue construir los genogramas, es decir, construir la estructura de las familias. Avanza un segundito a ver si la siguiente es el genograma. Construir la estructura de la familia. Entonces mi personaje, Juan Vélez, casado con Manuela, quien uno de sus hijos es Agustín, con quien se casa Agustín, la esposa de Agustín es hija de quién, y qué hijos tienen esos personajes. Entonces, vuélveme a mostrar la anterior. Cada individuo tenía un código, pertenecía a una familia. En esa familia tenía una posición de ser hijo o de ser nieto. En este caso, este personaje, estoy hablando de que es el nieto del 7º hijo de la familia 1, que es 02, entonces es la esposa. Este es el original, pero esta es la esposa de... es la madre de la esposa de... Entonces ustedes se imaginan cómo se me estaba volviendo a mí esa base de datos.
literalmente me estaba enloqueciendo. Yo decía, ¿qué voy a hacer con toda esta información? Yo tengo que depurar esa información. Entonces, volviendo a estas genealogías, decido que voy a tener que quedarme solamente con los miembros o con los actores que están casados, ¿cierto? O sea, todos los solteros salen. Entonces me tocó sacar a los curas, me tocó sacar a las monjas y me tocó sacar a los solteros. Porque finalmente ellos podían a otro nivel generar relaciones importantes, sobre todo quienes están en el cuerpo eclesiástico, pero en este momento no era aquí, entonces me estaban generando ruido. Entonces dije, no, los tengo que sacar. Entonces me quedo solamente, pero no puedo tener a Agustín y no puedo tener a Andrea, porque se me duplica la información. Entonces, Agustín y Andrea van a terminar siendo solamente Agustín, ¿cierto? Y yo sé por la base de datos que Agustín está casado con Andrea, pero solamente voy a hablar de Juan, padre de Agustín, y de Manuel, suegro de Agustín. O sea, me tocó reducir al máximo esa expresión. Me van a preguntar, ¿pero por qué en un mundo donde hoy ya estamos teniendo que visibilizar a las mujeres? No, en ese momento me tocó tomar una decisión metodológica y decir, ellas están ahí, pero como esposas. Y, comillas, invisibilizarlas. El otro ejercicio que realicé fue identificar, pues específicamente para el caso de Isabel y de Lorenzo, cuál era el papel que tenía el alcalde de Medellín, que fue el que abrió el juicio contra Lorenzo por haber raptado y violado a Isabel. Entonces ahí primero tenía que construir todo el genograma, pero solamente identificar estas líneas de parentesco para poder llegar y decir, son parientes, ¿cierto? Y como son parientes, hay implicaciones en su actuación como juez dentro del caso. Entonces trabajé con estos, como les dije, no era viable tener toda esa cantidad de parentescos, entonces simplifiqué las relaciones a padre de y suegro de, eliminé los solteros, solo me quedé con las parejas casadas y con esa decisión de primar el nombre del esposo. Y procedí a construir la matriz de relaciones. Entonces, fulano, Juan Vélez de Rivero, es el suegro de Lorenzo Gómez Peláez tal, ¿cierto? Y así sucesivamente. Cometí un error, y es que primero pues construí la primera red, y en la primera red a cada uno le fui dando un número así a partir de los genogramas, pero llegó un momento en que dije, necesito ver más gente. ¿Cómo hago para ampliar? Yo ya no podía seguir poniendo números, entonces terminé mezclando códigos. Y ahí sí hay un error en la base de datos, pues que en su momento remediaré, pero ya eran tal cantidad de personas, o sea, ya tenía más de 3.000 actores en la red, que ponerme a cambiar los códigos de todos era algo que realmente era increíble. Ahí Juan Antonio tuvimos muchos conflictos con ellos porque me decía, organice los códigos distintos, y yo ya no me da en este momento para organizarlos. En ese momento ya tengo herramientas para poder hacer esa conversión. Bueno, listo, eso es lo que va a primar. Va a primar entonces las relaciones, voy a mirar esas relaciones de matrimonio, me interesa quién se casa con quién, entonces ahí identifico quién es su padre y quién es su suegro. Pero ¿qué es lo que va a circular a través de esos lazos de relación que hay ahí? Ahí es cuando empiezo a trabajar con el capital social. ¿Qué me va a interesar? El valor que tiene socialmente el hecho de pertenecer a una familia. ¿Cómo pertenezco? ¿Cómo se evidencia la pertenencia a esa familia? A través del apellido. Yo soy un Vélez, yo soy un Restrepo, yo soy un López, yo soy un González, ¿cierto?
y son tan poquitos en ese momento que homónimos no vamos a encontrar. Hoy sí nos encontramos muchos homónimos, pero en ese momento son muy poco frecuentes los homónimos, a no ser que sean padres e hijos. Ahí sí le hacen a uno, como normalmente no usan el nombre del padre y la madre, yo sí en todo el tiempo, esa fue otra decisión metodológica, siempre va a ir el nombre del padre el apellido del padre y el apellido de la madre para poderlos diferenciar. Entonces el apellido me va a dar ese linaje, esa pertenencia a esa familia, un linaje de sangre, pero también va a estar vinculado con un origen. Y aquí hay un elemento muy especial, ¿cuál es el valor dentro de esta familia que tiene ese apellido? Es que este apellido es de origen español. Estamos hablando del siglo XVII, estamos hablando de que muchos de estos jóvenes que van a llegar a casarse en Antioquia en este momento son de origen español. Entonces empiezo a identificar, no solo España, ¿de dónde viene? Viene de Asturias, viene del País Vasco, y dentro de Antioquia hay muchas investigaciones sobre los vascos, y los vascos tienen hoy en día, los descendientes de los vascos, tienen hoy en día unos grupos de apoyo, pues unos grupos de relación, unos clubes, podría uno decir, donde se reúnen, están aprendiendo euskadi, tienen vínculos con España, están buscando sus relacionamientos y que sean reconocidos pues como una colonia de vascos en América, en fin. Y hay muchos trabajos sobre esos ancestros vascos. Yo dije un momentico, pero es que yo no estoy encontrando, pues sí, estoy encontrando unos cuantos vascos, pero es que estoy encontrando muchas personas que vienen de Extremadura y muchas personas que vienen de Asturias. O sea, aquí hay más de lo que siempre nos han dicho de dónde provienen los antioqueños. Entonces este origen va a empezar a ser un elemento que va a ser clave dentro de todo este ejercicio. Y el apellido también me va a marcar el elemento de la sangre, la limpieza de la sangre, que para ese momento histórico va a ser clave. Entonces partimos del hecho de que todos los que llegaron de España eran cristianos, idealmente cristianos viejos. Por papeles y por certificados eso se legitimaba muy fácil. O sea, los que eran cristianos nuevos, como es el caso pues de este judío que llegó a Antioquia, no llegó como judío, llegó como hijo de un judío obligado a convertirse a finales del siglo XV. Se supone pues que todos son blancos, pues, de origen español, pero lo que va a empezar a importar es, ¿qué tanta sangre blanca, qué tanta sangre india y qué tanta sangre negra tienes? ¿Sí? Y eso es, por ejemplo, se va a ver muy presente en el alegato que va a hacer Lorenzo dentro de el juicio para demostrar que Isabel no era tan blanca como se la querían hacer pasar y que él no había hecho nada mal. Y el otro elemento que estuve analizando mucho fue el tema del comportamiento. A partir del comportamiento de Isabel, de haberse volado de su casa a medianoche, sin permiso, todo esto, como el honor, entonces queda en entredicho. Entonces era sangre, honor y linaje los que van a estar como imbricados en todo esto. Y hay un elemento posterior que empecé a trabajar pero no terminé de desarrollar, que es el tema del prestigio, como la posición que ocupa socialmente dentro de las actividades económicas, sociales y políticas te va a dar un peso de prestigio dentro de la sociedad y cómo eso va a empezar a pesar ahí, pero ese no está, pues, o sea, es un trabajo posterior. Sigamos. Entonces, lo primero que yo tenía que pensar era, tengo una red, tengo unas familias, ¿cierto? ¿Quiénes son estas familias? ¿Quiénes son estos personajes a quienes encuentro? Entonces encuentro que hay alcaldes ordinarios, que hay alférez reales, que hay capitanes, que hay comerciantes, que hay mineros, y yo listo. Lo primero que yo tengo que demostrar es que este personaje, Juan Vélez, y la familia
que él crea forma parte de la élite. O sea, yo puedo decir, no, él forma parte de la élite porque su suegro era un minero. Pero dije, no, vamos a buscar una confirmación. Entonces procedí a organizar todos los miembros de la familia que están acá. Toda esta es la red de la familia y bueno, qué actividades desarrollan, y eso es lo que se llama un análisis de comunidades. Entonces pude identificar listas de comerciantes, listas de mineros y fundidores, listas de miembros del cabildo y de una red que identifiqué para Antioquia en el siglo XVII, quiénes son los miembros de la familia. Entonces vamos a ver que esta porción eran funcionarios de cabildo, que algunos de ellos figuran como fundidores, otros figuran como comerciantes y otros figuran como funcionarios y fundidores o funcionarios y comerciantes, y que vamos a tener algunos encomenderos. Entonces, de esa manera, haciendo pues a través de este ejercicio de comunidades, voy a verificar entonces que sí, que realmente estoy hablando de una familia de élite que está vinculada con la élite política, económica y social de ese entonces. ¿Por qué esto termina siendo importante? Porque imagínense que Vélez, el capitán Juan Vélez, es invisible en los libros de contabilidad. En los fondos de contaduría para el siglo XVII son muy descriptivos. No lo encontré pagando alcabalas, no lo encontré pagando sisas, lo encontré una vez por allá de alcalde, pero como por accidente aceptó ese año ser alcalde. Y es una persona muy NN, o sea, ahí surge entonces, tienen que tener testaferros, tienen que tener otra persona que ante estas acciones lo representen, porque ¿cómo me van a decir que un señor que movió tantísimo dinero como el que se evidencia desde sus testamentos va a ser invisible en la documentación? Todavía sigo buscándolo y persiguiendo. Entonces, esas líneas de análisis, como les digo, lo primero fue, listo, son parte de la élite social, política y económica. Ese análisis de comunidades me lo permitió confirmar, listo. Bueno, ¿y qué pasa si yo ahí empiezo a cruzarle atributos a estos actores? ¿Qué atributos? Específicamente, ¿cuál es su generación? O sea, darles una temporalidad y darles, y ubicarlos según su origen, su procedencia en España o en la Nueva Granada, para poder establecer cuáles son las pautas matrimoniales que van a primar en esta sociedad. Y esas pautas matrimoniales van a estar asociadas a la migración, propiamente desde España, van a estar asociadas al matrimonio dentro de la misma élite y asociados también al matrimonio dentro del mismo grupo familiar, que es una cosa muy o las mismas familias, que es el tema de la endogamia. No se casaban entre hermanos, pero se casaban entre primos. Este, por ejemplo, es un ejercicio básico de Google Maps. Identifiqué todas las poblaciones de las cuales procedían estos miembros de esta familia. No, pero es que tenemos también antioqueños que descienden de familias de Cataluña y todo. Sí, puede ser uno que otro, pero en mi muestra no está. Pues, o sea, ahí sí quedó por fuera de mi muestra. Pero entonces este mapa me empezó a dar muchas luces, porque voy a empezar a ver mucha gente en toda esta zona de Andalucía y de Extremadura, en la zona del centro de España muy poco, pero mucha gente del norte. Y no solamente el País Vasco, ¿cierto? Vamos a empezar a ver que toda esta zona de Asturias, lo que hoy es Asturias y Santander, va a tener muchísimas familias. Y a mí empieza, bueno, ¿y eso por qué? Bueno, estuvimos hablando de la Ruta de la Plata, de la forma de llegar y de conectarse. Y bueno, listo, ahí empiezan a encontrar pues como cosas. Pues yo decía, pero necesito más. Entonces empecé a cruzar el tema de las generaciones. ¿Cuándo nació el personaje? Y eso me va a marcar una temporalidad, una generación.
Entonces definí una generación cero. La generación cero son los que nacieron antes de 1574. Los que nacieron entre el 75 y el 99 son la generación 2. La generación 3 nació entre 1600 y 1624. Ay, pero profesor, usted no tiene ahí, o sea, usted tiene la fecha de matrimonio del personaje, pero no tiene su fecha de nacimiento. ¿Usted cómo la calcula? ¿Cierto? Entonces yo hice una aproximación con los que sí tenía fechas y dije, más o menos se están casando a los 20, 25 años, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a tener personajes que excepcionalmente se casaron muy mayores. Pero muchos de ellos tienen pues como la posibilidad de la trazabilidad, otros no, pero entonces dije, listo, hago más o menos una aproximación y establezco más o menos en qué generación están, si tengo de pronto datos de algún hermano o algo. Permítanme un segundito. Ya viendo el gráfico mientras tanto. Ya, mucho mejor. Entonces voy a empezar pues como a analizar esto y que empiezo a ver que nacidos en los reinos de España al principio van a ser muchos, a medida que vamos avanzando empiezan a ser menos, pero pues sí, eso es normal, es lógico, pero era algo que para Antioquia no se tenía tan claro, ¿cierto? Pues o sea, cómo hacer esta visual. Ustedes me van a decir, pero es que estamos muy encima de la llegada de los españoles y de todo. Estos dos de acá, de estos pater familia que tenemos acá, estos dos son hijos de españoles que vienen de Cali, vienen del Cauca, de las conquistas del Cauca. Que sus madres son indígenas. Una de ellas parecía que era una princesa inca. Bueno, en fin. Pero entonces empiezo a ver eso y digo, no, de todas maneras esto es en proporción, ¿cierto? Empieza cada vez, siguen habiendo de todas maneras españoles. Pero no es esa idea del español que viene en el siglo XVIII con las reformas borbónicas, que se va a incentivar que haya participación en el gobierno solamente de las personas nacidas en la península. No, aquí había otra cosa. Listo. Entonces empecé a darme cuenta, bueno, y empecé a ver pues muchos matrimonios con gente propiamente de Antioquia. Y ahí es cuando empiezo a darme cuenta de las mismas familias. Muchos de ellos primos hermanos, primos segundos, primos terceros, y muchos de ellos, los de una familia, casados con los de otra familia. 3 hermanos de una familia, casados con 3 hermanas de otra familia. Ustedes no saben, cuando decía los genogramas, lo que era eso. Claro, yo soy de una generación donde todavía necesito hacer las cosas en papel, entonces yo hice los genogramas en Excel, pero terminé imprimiéndolos y realmente era con hipervínculos y con ¿cómo se dice? Con tiritas diciendo, este de aquí es el mismo que hay aquí, pero también es el mismo que hay aquí. ¿Yo cómo hago eso? Bueno, eso era una locura. Sigamos. Y cuando empecé a analizar a cruzar el origen con la generación, empecé a darme cuenta de algo. Y es que quienes provenían de Andalucía y Extremadura, devolvámonos al mapa, quienes provenían de toda esta parte, habían llegado la mayoría antes de 1650. Y los que provenían del norte habían llegado sobre 1650 en adelante. Entonces, eso va a marcar también unas pautas de ocupación del espacio y unas pautas de actividades económicas. Quienes van a llegar en la primera oleada de población, que son los que van a enfrentar a los indígenas locales, los que van a establecer las primeras grandes minas en Buriticá, Cáceres, Zaragoza, Guamocó, los que van a ser los dueños de las encomiendas. Estos que van a llegar como en esa primera oleada son los que provienen de la región de Andalucía y Extremadura.
pero ya está establecida, ya hay por lo menos dos generaciones que han empezado a casarse, a nacer y a casarse, y vamos a encontrar casos, bueno, eso se los digo enseguida. Entonces su actividad económica va a ser la tenencia de encomiendas, el establecimiento de las primeras haciendas y la minería de aluvión con mano de obra esclava, inicialmente mano de obra indígena y posteriormente la llegada masiva de negros para trabajar como esclavos en las minas. Pero los que van a empezar a llegar ya en el siglo XVII, sobre todo hacia la mitad del siglo XVII, ya hay un establecimiento poblacional en el Valle de Aburrá. Y estos nuevos migrantes se casan en Santa Fe de Antioquia, pero obtienen tierras, ya sea por matrimonio o por compra, obtienen tierras en el Valle de Aburrá y en el Valle de San Nicolás, donde hoy está Río Negro, y empiezan a establecerse y se dedican a la agricultura, a la ganadería, en menor medida a la minería y sobre todo al comercio, porque ellos van a surtir de productos agropecuarios a las minas del norte, pero también van a estar en los circuitos comerciales trayendo todas mercancías desde Popayán y desde Cartagena. Entonces este personaje Agustín que yo les mostraba ahorita, según genealogías de Antioquia y Caldas, Agustín viene a Cartagena y deja a sus hermanas a dos de sus hermanas en el convento de las Carmelitas. Y dice Arango Mejía que se casa en Cartagena y se queda aquí. Les digo que yo estaba convencida de eso, llevo 5 años persiguiéndolo y buscándolo, a ver cómo poder ubicarlo dentro de las genealogías cartageneras, en fin, ya le había puesto allí tarea a Diego, bueno. Y se me dio esta semana por buscarlo, este fin de semana por buscarlo en Family Search, y lo encontré casado en Cali. Casado, o sea, estableció, yo pensé que él iba a ser el embajador del papá en Cartagena, y no, fue el embajador comercial del papá en Cali, y se quedó y se estableció en Cali. Entonces, esos migrantes del norte se van a establecer en estas zonas de montaña, y cuando uno ve España, esto es una foto de Santillana del Mar, en la región de Santander, montañitas, suavecitas, colinitas, muy verde. Esto es una foto en Marinilla, un paisaje muy parecido. Ok, ¿cómo es Santa Fe de Antioquia? ¿Cómo son las zonas de Cáceres, de Guamocó? Más secas, más áridas. Ay, ve, eso se parece al sur de España, se parece a la zona de Extremadura, etc. Entonces, hay una pauta de a dónde voy a establecerme. Me voy a establecer a una tierra parecida a la que yo tenía. Y caminando por Asturias y por Santander encuentra uno muchas características culturales que le suenan a esa Antioquia de la colonización pues que después se va a hacer famosa por la colonización antioqueña, las casitas de balcón de chambrana, un tipo pues específico de balconcitos, en fin, pues o sea, hay unas similitudes culturales incluso a nivel de alimentación muy interesantes. Entonces ahí ya empiezo a entender como digamos diferentes aspectos y empezar a ver entonces cómo están vinculados estos personajes y empezar a identificar que es una teoría que expuse aquí hace varios, no aquí no, en otro congreso, hace varios años, por lo menos en Antioquia, todavía no lo sé en el resto de la América hispánica, se importaban yernos. ¿Qué significa esto? Debe haber, porque todavía no lo he podido identificar, una red de conexiones entre quienes se quedaban en España y quienes migraban. Vélez de Rivero es sobrino de de Pérez de Rivero y es tío de Gómez de Rivero. Pérez de Rivero viene en una generación, después viene Vélez de Rivero y después viene Pérez de Rivero. Pero a Pérez no lo casa con una de sus hijas, sino que lo casa con una familia política de una de sus hijas, ¿cierto? Entonces queda en familia. Entonces uno puede empezar a rastrear cierta preferencia porque la familia con la que yo voy a emparentar también sea del norte de España.
o la familia con la que yo voy a emparentar sea recomendado por X o Y. Entonces, no, es que venían muchos, no, realmente no son muchos estos chicos que llegaban, pero para una época en la que ir a Antioquia era ir a la cola del mundo. Antioquia estaba lejos de todo, todavía lo está, pero una región minera, en medio de las selvas del río Cauca, de las montañas de los Andes, lejos de todo, o sea, era muy complicado llegar a Antioquia porque estaban llegando tantos jóvenes y llegaban como hermanos o llegaban primos, pues o sea, hay varios que vienen junticos y dice uno, bueno, estos vienen, pero ¿por qué van a llegar hasta aquí tan lejos? Porque alguien los invitó, porque alguien dijo, mándeme al sobrino, mándeme al primo, miren a ver si hay alguna que necesito casar a mis hijas. Porque el problema era que con quién voy a casar a mis hijas. Dentro de toda esta red, todas las mujeres son antioqueñas. Todas las mujeres nacieron en Antioquia. No tengo ninguna que pueda decir que viajó desde España o desde otra parte de Colombia. Todas son antioqueñas, a no ser que haya sido el chico el que se desplaza hacia Cali o el que se desplaza, pero todas son antioqueñas. Y empezamos a identificar, entonces por ejemplo esta es la red que aquí se las muestro más grande y en colorcito, cada color es uno de los 14 módulos que identifica el análisis de redes. Aquí está Juan Vélez, a pesar de que Juan Vélez tiene 16 hijos, de los cuales 12 se casan, él no es uno de los principales nodos de la red, o sea, vamos a tener al suegro a un consuegro, creo que es el consuegro, como uno de los principales nodos de la red. O sea, no es necesariamente el número de vínculos el que me da el protagonismo del ejercicio. Y por aquí tengo a José de la Cerda, que es hermano de Melchora de la Cerda, la mamá de Isabel. Es un puntico menor, pero forma parte de toda esta red, y dentro de esta red vamos a tener al alcalde, que es el señor Mesa. Entonces, ¿a dónde nos va llevando todo este análisis? Listo, identifiqué origen, identifiqué generación, pero entonces en este cuento del honor, por ejemplo, ¿cómo va a funcionar todo esto en esta red? José, según la información, José es hijo de José y Melchora, son hijos de un contador de la Real Hacienda. Yo fui a verificar eso y no era de la Real Hacienda, no sé de quién era contador, todavía no lo he identificado, pero ni siquiera él no era el español era su padre, ¿cierto? Entonces ahí se me perdió una de las informaciones. Pero ¿por qué llegué yo a investigar todo esto? Porque uno de los hermanos de Lorenzo, Miguel, que fue el único que pudieron coger preso, que terminó fugándose de la cárcel, que curiosamente Lorenzo no fue a esperar a Isabel cuando se salió de la casa a medianoche, fue el hermano de él, fue Miguel, y ellos son Lescano García de Ordaz. Y García de Ordaz es un apellido de mucho prestigio en la Antioquia de ese momento. Pero cuando uno hacía el árbol genealógico, es un hijo natural de un García de Ordaz. Y en el momento en que ellos van a sacar todo el alegato del juicio, dice, pero es que nosotros también tenemos apellido. Y ojo, que es que ustedes me están vendiendo a doña Isabel de Piedrahíta como muy reputada de blanca y española, pero es hija de un hijo natural. Su padre, José de Piedrahíta, es hijo natural. Entonces ustedes no me pueden venir a decir a mí que esa niña es muy blanca y que yo no me puedo casar con ella, ¿cierto? Porque era el rechazo al matrimonio de ellos dos, porque él es mulato. Él es mulato, de calidad mulato. Entonces se empiezan a sacar una cantidad de trapitos sucios, y ahí es de esos trapitos sucios que yo me pego. Digo, listo, vamos a empezar a identificar todo eso. Devolvámonos más. Ahí está. Ahí es donde yo me pongo y dice, bueno, este es el alcalde
que es el alcalde ordinario de Medellín en 1729, al que le toca toda esa situación, como que una muchachita se salió de su casa a medianoche, que vino y se refugió en la casa del cura. Eso, ustedes saben, es una sociedad donde no existe la vida privada. Todo el mundo ese fin de semana ya se había enterado, ya le había llegado el chisme a Lorenzo, que él trabajaba en las minas en el Valle de los Osos, ya había bajado a Medellín, ya le había mandado razón a Isabel de que si se iban a encontrar, e Isabel ya le había mandado decir, no, ya no hay negocio contigo. ¿Cómo así? Ya Isabel no se quería casar. ¿Qué pasó en esos 5 días? No sabemos. Cuando a las 3 semanas Francisco de Mesa Villavicencio empieza a citar a todo el mundo y finalmente cita a Isabel y le dice, bueno, me hace el favor y me dice usted por qué se salió de la casa de su papá. Ella le dice de frente, yo me iba a casar con mi novio Lorenzo y resulta que, bueno, ¿y por qué se iba a casar? ¿Usted sí sabía que él era mulato? Claro, todo el mundo sabe que él es mulato. Y bueno, ¿por qué no sé, pues por qué tenía que salirse de su casa? ¿Por qué no hacía las cosas bien y él iba a pedir su mano? Porque es que es mulato y además yo estoy embarazada. Y si yo le decía a mi papá que estaba embarazada, mi papá me mataba. Entonces yo prefería tirarme al río. Entonces surgió la posibilidad pues de hacer todo este proceso, pues de todo el matrimonio, pero ya no me quiero casar. Y ella no da más explicaciones. Hay una carta de amor hermosísima que entregan los Lescano, porque es que ellos tienen que montar, o sea, acusan a los 3 hermanos, a Lorenzo, que es el novio, a Miguel porque fue a esperarla porque la muchachita no se fuera sola hasta Medellín a pie a medianoche, la llevó a caballo. Fue con un amigo, el amigo lo iban a meter en el problema y el amigo dice, yo no sé nada, a mí me trajeron aquí a fumar tabaco y yo sencillamente vi que él recogió a una mujer y la dejó en la casa del cura a las 5 de la mañana, pues yo aquí no tengo nada que ver. Los muchachos lo terminan sacando rápido del cuento. Y Miguel dice claramente, yo a él no le conté qué íbamos a hacer para que no tuviera problema, y el otro hermano Alejo, que nunca aparece, que parece que es el mayor. Y empieza a salir toda la historia detrás de él. Y descubro que José de Piedrahíta fue novio en su juventud de la hermana del papá de los Lescano y que tuvo un hijo con ella. Recuerden, él era un hijo natural no reconocido por su padre. Él cambia de estatus cuando su abuela en su testamento lo legitima como su nieto y le da el apellido Piedrahíta. Pero él queda al margen de la sociedad de todas maneras. O sea, socialmente saben que él no. Lo que yo no he podido descubrir es por qué Melchora termina casándose con él. Pero cuando Melchora se casa con él, Melchora tiene una buena dote. O sea, no era una bobita del paseo, ella tenía su buena dote, tenía a su hermano José, que estaba muy bien emparentado. No entiendo, todavía no pude encontrar la razón por la cual ellos dos se casaron. Pero lo que sí era cierto era, bueno, que, fíjense, fue el alcalde el que va a abrir el juicio, el que va a abrir la causa. Y se va a demorar 2 semanas, o sea, ya él empieza a hacer indagaciones oficialmente más o menos a las 3 semanas de la salida de la niña de la casa. Ya ha pasado más de un mes cuando el papá oficialmente presenta querella para acusar a los hermanos Lescano de rapto y violación. Más de un mes. ¿Por qué? Es que al señor no le importaba. ¿A quién le importaba? A la señora. La señora no tenía representación, siempre era todo a partir de los esposos, y debía haber una presión social muy fuerte, porque en una de las cartas ella lo expresa, de cómo todo lo que está pasando va a afectar a las hermanas de Isabel y a toda su familia, porque es en ella en quien recae la educación. El papá la debía proteger, pero ella la debía educar.
y la acusación que hace ella, la queja que le hace Alejo, Alejo Lescano es: yo les di entrada a mi casa, ustedes estaban aquí, ustedes traicionaron mi confianza. Un momentico, si ellos son mulatos, ¿por qué tienen acceso tan fácil a la casa de un blanco español? Esa era una cosa que a mí no me cuadraba. Y acuérdense que les dije pues que José fue novio de una tía de Lorenzo, y en la carta de amor no era una carta de amor, en la carta que le escribió Isabel al padre de los Lescano, le dice: y mi primo Lorenzo. En 2 o 3 veces se refiere a Lorenzo como mi primo. Se criaron como primos. Él tenía acceso sin problema a la casa, ¿cierto? Tuvo amores con ella. La familia de él, o sea, Lorenzo, Alejo, el papá, la mamá, hasta el esclavo, porque el papá podía ser mulato pero tenía esclavos y era dueño de minas, sabían de la relación con Isabel, y se encontraron con un hermano en las minas, se encontraban con el hermano de Isabel y le dijeron que se iba a ir al matrimonio de la hermana. Y el muchacho: ¿cómo así que mi hermana se va a casar? ¿Con quién se va a casar mi hermana? Pues, o sea, toda la familia Lescano lo sabía, pero la familia Piedradita no, ¿cierto? Bueno, finalmente Isabel no se casa con con Miguel. El juicio lo reclama, el caso lo reclama desde Santa Fe de Antioquia. El gobernador dice: yo voy a analizar aquí qué está pasando, porque le empezaron a llegar muchos chismes, pidió que le mandaran todo el caso y ya entra una persona neutra a juzgar el caso. Pero entonces aquí viene el tema, volvamos a la ruedita del honor. Uno de los elementos centrales dentro de la restauración del honor es que hay un ataque al honor, porque esa falta al comportamiento, esa falta al deber ser, se hace pública y notoria. Entonces hay que llevarlo al extremo de lo público y lo notorio, que es a través de un juicio, ¿cierto? Y a través de ese juicio evaluar responsabilidades y encontrar culpables y poner penas. Entonces es a través del juicio que el honor de Isabel se busca restablecer socialmente. A ella le dan una compensación económica, una dote para que vaya a tomar vida en la iglesia. Nunca se va de monja, tampoco se casa, termina a los varios años teniendo otro hijo natural, al que sí cría, porque a la hija de este matrimonio no la cría, pero todo el mundo sabe que es hija de ella y que es hija de Lorenzo. Pero entonces, ¿cómo es a través del juicio que se logra restaurar ese honor? Volvamos a las últimas diapositivas. Entonces, vamos a encontrar ese rechazo a esos matrimonios que no convienen, en este caso interraciales, por esta acusación. Y el problema fue que no era rapto, porque nadie la sacó, ella salió solita. No era estupro, porque no había falta a la promesa de matrimonio que se le había dado. No era violación, porque ella había accedido voluntariamente a entregar su virginidad. Pero ese deshonor de esos parientes pobres, que vivían en una zona apartada, que no vivían en el centro del pueblo, pero que tenían todo parentesco con las principales familias de la zona. Todos sabían que era primo, hermano, que era primo del alcalde, en fin. Se hace entonces ese juicio como reparación, y a través, pues como digamos, de todo esto se logra identificar cómo entonces ese capital social juega, como es el honor, juega dentro de todo este circuito de relaciones. Volvamos a la red de colorcitos, donde un personaje aquí en la periferia de la red, que de todas maneras está emparentado con los principales de la red, su comportamiento, sus decisiones van a estar marcadas por toda la red en ese momento. Pues aquí hay varias generaciones implicadas, pero cuando uno
los coge solamente por generación, puede ver entonces cómo se dan esas implicaciones. Entonces, este juego, porque a mí me encanta porque es un juego, o sea, uno empieza a buscar correlaciones y todo, nos ayuda a entender un periodo histórico desde lo social, lo político, lo económico, lo simbólico, ya sea desde con una de estas dimensiones o cruzándolas todas ellas, y es este análisis de redes y este enfoque relacional el que nos va a permitir tener una imagen más clara de este periodo y de cómo se dan las relaciones al interior de esta sociedad. Muchos de ellos ya están enunciadas y uno sabe, no, es que sí, la élite se casa con la élite y le muestran a uno 3 ejemplos, pero cuando uno empieza a ver una red como esta, dice, sí, la élite casa con la élite definitivamente. No son 3 o 4, son todos los que uno los ve interactuando, uno empieza a poder darle soporte a ideas que ya están establecidas, a paradigmas establecidos, pero también le da la posibilidad de crear nuevos paradigmas, nuevas respuestas. El enfoque relacional es básicamente una herramienta, una metodología. Bueno, es por un lado un enfoque y por otro lado una metodología. Le permite generar categorías de análisis, superar barreras temporales, cambiar la perspectiva de lo atributivo a lo relacional, generar nuevas respuestas para antiguas preguntas y generar nuevas preguntas, que en el caso de Antioquia nos van a confirmar que es una sociedad fuertemente jerarquizada a partir del honor y la sangre como símbolos de prestigio, que nos hablan del papel central pues, que tiene la red. Podemos hablar de cómo la élite se va a multiplicar, se va a conservar y a reproducir a partir de la captación, que es el traer importación de yernos, casarse con extranjeros para mantener los vínculos de sangre con España, pero también a medida que se va estableciendo y se va solidificando la sociedad antioqueña, vamos a encontrar la homogamia y la endogamia familiar como una estrategia para preservar ese capital social. ¿Cierto? Aquí no estamos hablando de capital económico, sino de capital social, pero el económico también juega ahí un papel importante. Y hay una marginación social de las sangres mezcladas, y si bien hay unas interacciones aprobadas dentro de la cotidianidad, el momento de intimar, más allá o sea, yo lo recibo y usted está en mi casa y lo puedo invitar a comer, pero no venga a pedirme la mano de mi hija, que hasta allá sí no lo dejo. Ahí ya empieza a haber un rechazo y empieza a haber una aislación. Y cualquier juicio, cualquier situación donde se rompa esa norma, generaba serias dificultades pues, y conflictos sociales fuertes, tanto que hay parejas que fueron desterradas de Antioquia. Hay una pareja que fue desterrada de Antioquia unos 15 años antes, justamente porque se casaron a pesar pues, de todo. Y la historia tradicional de la Nueva Granada se ha construido más que todo sobre la mirada a individuos o a hechos, y más desde un enfoque atributivo que desde uno relacional. La vida económica se ha visto en función de la mirada teórica sobre las instituciones y no sobre las realidades de las interacciones que se daban en cada una de ellas, en las diferentes regiones del reino, o solamente explicando las cifras sin poder profundizar en los contextos que las produjeron. Muchas gracias.